amigos, nos encontramos en el bosque de Chapultepec, uno de los imperdibles si visitan la Ciudad de México. Se trata de uno de los bosques urbanos más grandes en todo el mundo. Ahí, para que se den una idea, es del doble de tamaño que Central Park en Nueva York. Y hay muchísimas cosas por hacer. Además de todas las áreas verdes, hay un castillo, muchísimos museos, fuentes, monumentos, lagos, bueno, hay hasta un zoológico. Pero no se preocupen porque en este video les vamos a mostrar todo lo que puedan hacer en un solo día y les vamos a dar muchos tips por si es la primera vez que visitan este bonito parque. Pues vamos a turistear. ¡Vámonos! Obviamente no vinieron a Chapultepec si no se llevaban un changuito en la cabeza. En cuanto a historia de México, definitivamente este es nuestro museo favorito. Es un tótem canadiense, también fue un regalo de Canadá hacia México. ¡Vámonos! Ya me mareé, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Amigos, pues lo primero que tienen que saber es que el bosque está dividido en 4 grandes secciones. Nosotros en esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en la primera, que es lo que les recomendamos si es su primera vez visitando Chapultepec. Muy importante, no se les ocurra venirse un lunes porque todos los lunes está cerrado por mantenimiento. Para llegar en transporte público pueden utilizar el metro, la línea 1 y la 7 tienen estaciones aquí al ladito. También hay metrobús e incluso pueden meterse con bicicleta. Y si traen auto, les recomendamos que se estacionen a un lado del Museo de Antropología. Cobran entre 50 a 100 pesos por todo el día, ahí depende de qué día de la semana y qué tan turistas los vean. Vamos a ir directo y sin escalas al castillo de Chapultepec. Abren desde las 9 de la mañana. Nosotros les recomendamos que empiecen este día desde tempranito para que les rinda el día y alcancen a hacer muchas cosas. Y tráiganse tenis o zapatos muy cómodos porque vamos a caminar mucho. Dato curioso, Chapultepec viene del náhuatl, que significa en el cerro del Chapulín. Y es que así es como se llama este cerro. Ahorita ya vamos de subida, miren. Acá arriba está el castillo y ya estoy bofeado, amigos. Apenas empezamos y ya estoy bofeado. ¿Cómo vas, princesa? ¿No te has cansado de caminar? Ay, yo sí. Pues bienvenidos a un castillo con casi 300 años de antigüedad, amigos. Definitivamente un imperdible si vienen a Ciudad de México. Originalmente este lugar se construyó como casa de campo de la realeza española y ha tenido varios usos, de que cuartel militar, casa de los presidentes. De hecho, aquí vivió Benito Juárez y Porfirio Díaz. Miren, y luego nos venimos aquí a esta terracita para la foto porque a primera hora es cuando menos gente hay. Tips de Rubí. Hoy en día este castillo es el Museo de Historia Nacional y abarca desde las culturas prehispánicas, la independencia y hasta la revolución. Pero no se preocupen que nosotros les vamos a dar los puntos claves de la historia de nuestro México. Empezamos con la época prehispánica, amigos. Tienen que saber que en México existían muchas, pero muchísimas culturas prehispánicas y todas eran diferentes. Pero una de las más poderosas fueron los mexicas, o también llamados aztecas, que dominaron toda esta región y obligaban a todos los pueblos de los alrededores a pagar tributo. Entonces, cuando llegaron los españoles, muchos de los enemigos de los mexicas se aliaron con ellos y pues esto ayudó también a que pues así derrotaran al imperio mexica, al imperio azteca. De hecho, este que tenemos aquí es Cuauhtémoc, el último tlatoani mexicano. Después llega la parte de la conquista de México, todo este proceso de colonización y evangelización en donde los españoles le pusieron a este territorio la Nueva España. Miren, por aquí tenemos a Sor Juana y a la Virgen de Guadalupe. Bien, amigos, este podría considerarse uno de los primeros mapas de México y como dato curioso, lo que hoy es el sur de Estados Unidos antes pertenecía a México, y es que ya hace unos ayeres hubo una batalla con Estados Unidos en la que perdimos por ahí de la mitad del territorio. Llegamos a la sala de los retratos de los virreyes y para todo esto, ¿qué fue un virrey? Bueno, pues México nunca fue un reino, no tuvo un rey como tal, era una colonia. La máxima autoridad pues era el virrey. En total fueron 62 virreyes, ni siquiera hemos tenido tantos presidentes. Y es que como colonia fueron 300 años y únicamente llevamos 200 años de México independiente. Y todos estos cuadros son de los que te siguen con la mirada, amigos. Vean este parecía vampiro.
Miren esta chulada, amigos. Este mural es de Juan O'Gorman, el maestro de Diego Rivera. Es un resumen de la independencia de México. Y aquí en la parte central está Miguel Hidalgo, el padre de la patria, sosteniendo su estandarte con la Virgen María, amigos. Ahí está. ¿Y qué creen? Este es el estandarte, amigos, el original, una de las joyitas del museo. Y esta de por acá es una de las primeras banderas de México independiente. Aquí lo curioso, amigos, es que el águila tiene una corona porque cuando se independizó México no se hizo una república, seguía siendo un imperio, pero ahora era el imperio mexicano en vez de la Nueva España. Miren, este es Porfirio Díaz, uno de los presidentes famosos, amigos. De hecho, él fue el que enchuló el parque de Chapultepec y le puso mucha decoración al estilo francés. Por ejemplo, las esculturas de león, los jarrones de metal, algunas fuentes. Él fue el que las mandó a poner. Contemplen esta obra de arte, amigos. Es un mural enorme del artista de Siqueiros. Básicamente es acerca de la Revolución Mexicana. En cuanto a historia de México, definitivamente este es nuestro museo favorito porque todo está explicado de manera que uno entiende muy fácilmente. También está como muy resumido, muy conciso. Y aquí al ladito hay unas pérgolas también súper fotografiables. Obligado, la fotito. Y vean nada más la vista que tenemos al bosque desde aquí. Chéquense esta otra joyita, amigos. Es el carruaje del emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota. Se dice que es el primer Ferrari de México porque vino de Italia. Miren, ese era el escudo del segundo imperio mexicano. Siempre el águila sobre un nopal devorando la serpiente. Está tallado en madera con detalles de bronce y plata y es 100% original. Miren nada más qué chulada, una réplica en miniatura del carruaje. Esta sección del castillo, amigos, es nuestra parte favorita porque hay bastante decoración, pues, de época. Se ve muy, muy bonita. Ahorita van a ver todas las habitaciones decoradas, amigos. Miren, ya ven, ahorita está bien lleno. El piso, amigos, es original, es mármol italiano que le regaló el Papa a Maximiliano. Esta rimó. Esta de aquí, amigos, es la famosa Avenida Reforma. De hecho, ahí se ve el ángel de la independencia. ¿Sí lo alcanzan a ver? Wow, estas escaleras es impresionante. Sí, me siento en el Palacio de la Realeza. Vean nomás esta chulada. Wow, la decoración, todo, el detalle, está increíble. Amigos, yo soy la más emocionada porque ya saben que me encanta todo lo de época. En esta sección vale mucho la pena que le echen un vistazo a todos los cuartos y recámaras. Hay muebles y decoración originales. Wow, a mí esto en serio se me hace impresionante. Wow. Todos con nosotros. Wow. Miren, aquí nos encontramos unos amigos de Atlacomulco. Oigan, y pregunta, ¿están suscritos al canal? Yes, of course. Ah, muy bien, ¿eh? Pasaron la prueba de fuego. Yes. Y suscríbanse, denle a la campanita. ¡Ánimo! Muchas gracias, amigos, los queremos. Bye. Y aquí a mis espaldas tengo las esculturas de los famosos niños héroes. Sin duda, uno de los eventos más importantes que ocurrieron en este lugar fue la batalla de Chapultepec, que fue en la que perdimos contra Estados Unidos y posteriormente se perdió el territorio mexicano. Este evento ocurrió cuando este castillo funcionaba como cuartel militar. Ellos eran alumnos del colegio militar. Según cuenta la historia, la guerra ya estaba perdida, entonces se les dio la instrucción a todos de abandonar las instalaciones, pero ellos no acataron la orden, prefirieron quedarse y morir por la patria que huir. Se les conoce como niños héroes porque el menor de ellos tenía tan solo 13 años. Y también cuenta la leyenda que uno de ellos, creo que es el más conocido, es Juan Escutia, que cuando ya vio al enemigo tan cerca, se envolvió en la bandera de México y se aventó con ella al risco, justamente por aquí.
Amigos, y aprovechando que hoy vemos las banderas a media asta, ahí les va un dato súper curioso. Cuando vean la bandera así, es que significa que estamos de luto nacional. Hoy, por ejemplo, se conmemora la muerte de Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Y se supone que todas las banderas en todo México deben de estar a media asta. Amigos, pues un lugar súper recomendable, no solo por lo interesante y porque van a aprender mucho de historia, sino porque está muy bonito y también está todo muy fotografiable. Amigos, y aquí a la salida del castillo está el Museo del Caracol. Básicamente es de la historia de México a partir de la independencia y la revolución, pero todo representado en maquetas. Miren, aquí por ejemplo tenemos la batalla del castillo de Chapultepec. Amigos, acá entre nos, el Museo del Caracol, sinceramente no se los recomendamos. Se nos hace muy caro para lo que ofrece. Prácticamente cuesta lo mismo que entrar al castillo y solo son puras maquetitas. Si son mexicanos, mejor vénganse un domingo que es gratis. De hecho, todos los museos los domingos son gratis para los mexicanos y los extranjeros residentes. El castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología, eso sí, en domingo hay un mundo de gente. Amigos, pues ahora vamos a hacer un recorrido guiado por los atractivos turísticos más importantes aquí de esta sección de Chapu, con todo y fotitos. Ahora sí que vamos a hacer un fotosafari. Vénganse. Miren amigos, y aquí frente a este monumento están las imágenes de los niños héroes, porque se supone que de esta esquinita es de donde se aventó Juan Escutia. Allá se ve la torre del castillo y también hay una placa conmemorativa. No, pues sí estuvo buena la caída. Amigos, como tip, cuando vean estos letreros, utilicen su celular para escanear estos códigos QR y así van a poder tener una explicación de lo que están viendo. Aquí, por ejemplo, vemos que esa escultura es una representación del David de Miguel Ángel. Está muy bonita, ¿no? Se llama La Fuente de la Templanza. Dato curioso amigos, aquí en el bosque vamos a encontrar árboles milenarios con muchísimos años de antigüedad. Este que está atrás de mí se llama El Sargento, es uno de los más famosos y es de los tiempos de los mexicas. Aquí se venía Moctezuma a tomar la sombrita, amigos. Guau, amigos, si este árbol pudiera hablar, ¿qué nos contaría? Y de hecho se llama El Sargento porque está enfrente de la tribuna monumental. Este es un homenaje al Escuadrón 201. Fue el único escuadrón mexicano aéreo que participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta historia encuentra uno en este bosque, no? Pero bueno, ya fue bastante historia. Vamos a relajarnos un poquito, amigos. Ahora venimos al audiorama. ¡Tin, tin! Básicamente, un audiorama es un espacio al aire libre que se encuentra en total silencio. Es como para venir a desconectarse aquí en medio de la ciudad. Shh. Vean, hasta Sofía se relajó, ¿eh? ¿Qué tal? Amigos, si escuchan la música clásica, no, eso sí es para que uno se duerma. De hecho, este espacio fue diseñado en forma de concha acústica para que el sonido se distribuyera de manera uniforme en todo el área. Está súper bonito, amigos, todo rodeado de árboles, la gente con los ojitos cerrados, algunos hasta descalzos. Una curiosidad, esta cueva que está por aquí es una formación natural y se cree que en los tiempos prehispánicos era un sitio sagrado en donde se hacían ceremonias. Alguien anda contentita, anda bailando, miren. Oficialmente es la primera vez que Sofía come tierra, amigos. Bueno, piedritas. ¡No te comas las piedras, bebé! Ay, pues vengan, siéntense, cierren los ojos por un minuto y solamente disfruten y relájense. Oigan, y no crean que este espacio es nuevo, ya tiene como 50 años, pero muchas personas no lo conocen. ¿Ustedes lo conocían? Miren, y está padre que hay carteles con todas las actividades del mes. Por ejemplo, hay recorridos guiados en el Jardín Botánico de que a la 1 y a las 2 de la tarde. Hay conciertos, también hay galerías, e incluso hay talleres. Miren, hay uno de acuarios para principiantes. Este enorme monumento que tengo aquí atrás se llama Altar a la Patria. Básicamente es un homenaje a los niños héroes. En total son 6 columnas que representan a cada uno de estos heroicos cadetes y en medio tenemos a la Madre Patria. A los defensores de la patria. Y vean, están apuntando directamente hacia Reforma y el Ángel de la Independencia. Si me muero antes que tú, no espero nada menos, ¿eh? Un altarcito pequeñito. Sí, uno así de mármol, impactante, impresionante. Ay.
Miren, van a ver el chapulín por todos lados porque pues es el símbolo del parque, amigos. Acuérdense, en el cerro de Chapulín, Chapultepec. Dato importante, amigos, no se permite la entrada de mascotas a este parque. Amigos, hicimos una pequeña parada aquí para enseñarles los famosos baños de Moctezuma. Básicamente eran albercas que se llenaban con agua de manantial, y es que todo el bosque de Chapultepec está lleno de manantiales y desde tiempos prehispánicos esta agua se utilizaba. Oigan, pues este Moctezuma sí se veía nadar, ¿eh? Está bastante honda la pileta. Eso sí, estas albercas solamente las podían utilizar la realeza. De hecho, este bosque para los mexicas era un área de descanso, de relajación. Hagan de cuenta la casa de campo de los tlatoanes. Y ahora es la casa de campo de todos los mexicanos. Todos los días viene gente a este parque, pero definitivamente los domingos son los días más activos. Aquí uno encuentra de todo, gente haciendo ejercicio, picnics, que practicando la zumba, haciendo artes marciales. Oigan, amigos, y pues si andan malos de la rodilla, ya pertenecen a la tercera edad o simplemente no tienen ganas de caminar tanto, otra manera de dar el recorrido por el bosque es a bordo del trenecito. Cuesta 40 pesitos por persona y es un recorrido guiado como de 30 minutos. Importante, amigos, no sube al castillo ni entra al zoológico. Hola, bebé, ¿te gusta el pasto? Pasto, 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 pasto. Mira, Sofía, esa es una bugambilia. Bugambilia. Morada, rosa, no sé de qué color es. Dato curioso, amigos, Chapultepec se considera el principal pulmón de la Ciudad de México, o se hace el que le abastece de oxígeno y limpia el aire contaminado. Hay miles y miles de árboles, y otro dato interesante es que todos están catalogados. Hay una base de datos que tiene el bosque de Chapultepec en donde se registraron cada uno de ellos, qué especies son, la edad aproximada. Qué loco, ¿no? Ya voy a hacer una base de datos con mis plantitas, amigos. Miren, este dice: soy uno de los ahuehuetes centenarios y memoria de Chapultepec, cuídenme. Ahí está su plaquita de identificación, amigos. Está gigante. Amigos, bienvenidos a la Fuente del Quijote. Esta es una réplica exacta de una fuente que hay en Sevilla, en España. Justamente fue un regalo de este país hacia México, y como su nombre lo dice, es en honor a las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza del famoso libro de Miguel de Cervantes Saavedra. Es una joyita porque son muchísimos mosaicos originales, tienen más de 100 años de antigüedad y pues relatan diferentes partes del libro, amigos. ¿Reconociste alguno? A ver, cultura general, dime los personajes. Pues mira, yo ya reconocí a Dulcinea y a su caballo Rocinante. ¿Quién es Dulcinea? Pues de la musa. A ver, ¿dónde está? Aquí, mira. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Aquí. A ver, califiquen, amigos. Y acá está el caballito, qué vole. Nah, qué chiste, aquí están los nombres, miren: Dulcinea, Sancho Panza, Don Quijote. De hecho te equivocaste, bebé, ese era el burro de Sancho Panza. Acá está Rocinante, el de Don Quijote. Y otra curiosidad es que aquí tenemos dos esculturas. Aquí tenemos a Don Quijote, pero tiene la cara de Dalí, y allá tenemos a Sancho Panza con la cara de Diego Rivera. Este espacio es muy tranquilo, luego la gente también aquí se viene a leer. Miren, amigos, aquí al lado del Quijote está la casa de la bici. Pueden rentar una bici por hora o todo el día, y hay también para pequeños. También lo que hemos visto mucho es gente con bicicletas de las ecobici, pero acuérdense que esas solamente se rentan por periodos de 40 minutos. Tienen que estarlas poniendo en una estación y sacándolas cada 40 minutos, si no les cobran un excedente. Ahora llegamos a esta otra curiosidad del parque. Es un tótem canadiense. También fue un regalo de Canadá hacia México. ¡Ay, México! Se porta muy bien porque todo el mundo le da regalos. Las figuras talladas, amigos, representan a la cultura y la mitología de los pueblos indígenas de Canadá. Sobre todo en los tótems se encuentran animales de que el castor, el águila, la ballena, el halcón. Otro dato curioso, amigos, es que los animales de los tótems también están relacionados a la historia familiar. Si tuviéramos un tótem nosotros, nena, ¿qué animales tendríamos? Buena pregunta. Yo a ti te pondría un águila, porque tienes muy buen ojo y ves cosas que los demás no vemos. ¿Tú qué me pondrías a mí? Yo a ti te representaría con un lobo feroz. ¿Por qué un lobo feroz? Porque los lobos son muy familiares y son líderes.
¿Y a la Sofi? Una lobita, ¿por qué? Un oso. La Sofi es un oso. ¿Un oso? ¿Un oso por qué? Porque es valiente y guerrera. Ay. Aguanta todo esta niña. Ah, bueno, sí le queda. Me acabas de dar la idea de tomarnos una foto como tótem. Sofi tótem, Sofi tótem, Sofi tótem. Jálale la greña a tu papá. Ah, le llamó la atención tus botones de la camisa. En cuanto a vestimenta, si su plan sí es recorrer todo el parque, mujeres, no se les ocurra traer plataformas o tacones, porque como ven, pues todos son áreas verdes, pasto, piedras y la subida del castillo. Así que mejor traerse tenis o zapatos muy cómodos. Amigos, bienvenidos a esta enorme y larguísima fuente. Es en honor a Nezahualcóyotl. Él fue un personaje importantísimo. Además de haber sido rey, era todo un erudito. También fue un gran poeta y tenía mucho conocimiento de arquitectura. De hecho, esta fuente es en su honor porque se dice que él fue quien diseñó todo un sistema de acueductos que llevaba agua de los manantiales de aquí de Chapultepec a las ciudades prehispánicas. Está impresionante el tamaño de la fuente, está inmensa, amigos. Y pongan atención porque hay 8 relieves contando la vida de Nezahualcóyotl, desde su nacimiento hasta su muerte. Eso es lo que les comentaba Rubí. Dice, introducción del agua de Chapultepec a Tenochtitlan. Amigos, y en cuanto a museos, además del castillo hay otras opciones, pero la realidad es que no alcanzas a hacer todos en un solo día. Hay que elegir. Sí o sí, nosotros al ratito vamos a hacer el Museo de Antropología. Ese definitivamente es un imperdible. Y otros museos, está por ejemplo el de arte moderno, que hay sobre todo pinturas de artistas mexicanos del siglo pasado, de que Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, Clemente Orozco. El arte moderno, amigos, es el que llegó a romper con la escuela tradicional, la escuela europea, la que buscaba nuevos estilos. Una de las obras más famosas que van a encontrar ahí es la de las dos Fridas. Hagan de cuenta que es la Mona Lisa de este museo. Pues llegamos a la zona del despapalle. Aquí vamos a encontrar las garnachas, los antojitos, la fayuca. Luego se siente la diferencia por el ruido, la gente. Estamos como que más tranquilitos de aquí, ¿no? Aquí sí hay un tremendo relajo. Llévele. Siempre que vemos papitas se nos antojan. Ven esto, ven. Déjenme los antojo también. También buenas. Creo que ya te antojé a Sofía. Miren, amigos, Rubí dice que fayuca por todas estas cositas que venden los changuitos. Obviamente, si venimos a Chapultepec, teníamos que comprarnos. Ay, amigos, yo no quería, pero me convenció. Obviamente teníamos que comprarnos, ¿verdad que sí, amigos? Y vean esto. Nos dice el vendedor, obviamente no vinieron a Chapultepec si no se llevaban un changuito en la cabeza. Y vean, está muy tecnológico, avienta agua. Te voy a mojar. Entonces... Espérate, yo también puedo, ¿eh? Oye, sí me mojaste, Rubí. Pues era el chiste. ¿Y a poco no mi changuito está a la moda, amigos? Miren, lentes rosas y todo el show. ¿Qué tal? Nos vemos bien. Amigos, pues ya nos venimos al carrusel. Obviamente nos teníamos que subir. Bueno, yo no me había subido nunca con Sofi, José ya, entonces ya me tocaba. Y como dato curioso, este es uno de los carruseles... ¡Ay, se me cayó mi changuito! Como dato curioso, este es uno de los carruseles más antiguos de México. Todo sabor, Me encanta tu changuito, Ve, hasta Sofía lo ve así como que yo también quiero un changuito. No sé cómo me convenciste. ¡Vámonos! ¡Ay, qué bonita! Justo se despertó para la mejor atracción. Ay, ya me mareé. Ya me mareé, ¿En serio? Nunca me imaginé que iba a subir al carrusel de Chapultepec con unos changuitos y Sofía. Bueno, lo admito, sí está muy divertido. Que le prestes su changuito. Yo también quiero un changuito, mami. ¿Te gustó, preciosa? ¿Te gustó? ¡Sí! Oigan, y este carrusel está muy pro, Tiene hasta 2 pisos. Creo que nunca había visto un carrusel de 2 pisos. Los gloriosos sonidos de la Ciudad de México, amigos.
Miren, los patitos también están de moda, amigos. Miren, por aquí venden cacas en 20 pesitos. Es el puesto de bromas. Miren, esta niña viene bien entretenida viendo todo lo que ofrecen por aquí, amigos. Toda la vendimia. Toda la vendimia. Amigos, de verdad que a mí me sorprende demasiado la cantidad y las cosas que venden aquí. O sea, las cacas, los tatuajes, papas azules. No, aquí se tienen que poner creativos sí o sí. Miren nomás, sí me ando comprando una peluca de unicornio, ¿eh? Están chidas. ¡Oh! Ven esos algodones gigantes, amigos. ¡Wow! Están enormes. A mí me da curiosidad cómo alguien en algún momento dijo, vamos a hacer changos miones y los vamos a vender. Definitivamente un visionario. No conquista el mundo porque no quiere. Amigos, en cuanto a alimentos, pueden traer su propia comida y agarrar una de las mesitas para picnic. Eso sí, no está permitido ingresar bebidas alcohólicas al parque. O la otra opción es venirse a las áreas de comida en donde hay diversos localitos. Miren, nosotros ya agarramos mesita. Miren, yo me pedí una torta toluqueña, amigos. Está gigante, ¿eh? Eso sí, se ve algo vacía, la verdad. Vamos a ver qué tal está de sabor. Provechito. Provechito, provechito. Está buena, ¿eh? Pero vean, les digo que está delgadita, ya hasta le hice taco. Miren nomás esta gandalla, amigos, me pidió nada más para probar y ya casi se acaba la mitad de la torta. Está buenísima. Y yo me pedí un guarache de flor de calabaza. También se ve muy bien, ¿eh? Pues no sé ni cómo se come esto, pero provechito, amigos. La garnacha mexicana nunca falla, amigos. Aquí en la primera sección de Chapultepec hay dos lagos, el lago mayor y el lago menor, y aquí sin duda una de las atracciones más populares son las lanchas. Vamos a subirnos un cisne. Vamos. Miren, hay varias opciones, unas lanchitas con techo, otras que nomás es de pedalear, los cisnes. De 2, de 4 personas. Vamos a agarrarla de techito, amigos. En una sola lancha pueden subirse hasta máximo 5 personas. Cuac, 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 cuac. Ya no regresaron, amigos, no lo logramos. La edad mínima es de 1 año, entonces pues Sofía no entra, amigos, ni modo. Se cancela la actividad para todos. La verdad es que está muy padre la actividad para niños y para parejitas. Ya nos tocará regresar en unos 3 mesecitos. Pero bueno, de todos modos aquí les dejamos los precios para que ustedes sepan. Y bueno, más que tengan 1 año es que les quede el chalequito. La señorita nos ofreció de que no, pues si quieren pasen, pero sí le tiene que quedar el chalequito. La verdad ya no la quisimos despertar, entonces a lo mejor pues por algo pasan las cosas. Bueno, aprovechando que nos batearon de las lanchas, pues vamos a conocer la Casa del Lago. Es esa que se ve ahí. Pues bienvenidos a la Casa del Lago de Chapultepec, amigos. Originalmente fue la casa de campo de la emperatriz Carlota. Hoy en día es un centro cultural, pero ya van varias veces, amigos, que tenemos la mala suerte de venir y no hay ninguna exposición adentro. Si no hay exposiciones, uno no puede entrar. Hemos visto fotos y por dentro se ve muy, muy bonita. Ni modo, amigos, a ver cuándo se nos hace conocerla por dentro. Y en la parte de abajo también siempre hay exposiciones gratuitas. Pero bueno, descubrimos que aquí abajito hay una cafetería. De hecho, lo descubrí porque me llegó el olorcito súper rico y dije, sí, un cafecito. Me van a decir que qué señora, pero la verdad es que ya me gustó más el plan de venirme a echar un cafecito con la vista al lago que está remando. ¿Qué les parece, amigos? ¡Vista al lago! Y por allá está el castillo. Allá, miren, allá. Rubí se pidió su cafecito y yo una nube, que es como un tipo Baileys. Y obviamente con sus respectivos panecitos. Para descansar totalmente a gusto. Chocolate, elote y plátano. Provechito, provechito. Díganme si no está mejor este plan, amigos. Pues ya, ¿qué más le queda? Bien ardida porque nos batearon. Ni modo. Está bien sabroso el panqué de plátano, amigos. Ay, hasta se te salió el gallo. De los sabrosos me salió el gallo. Otro museo es el Rufino Tamayo de arte contemporáneo, el arte que le siguió al arte moderno, y este se dice que aborda temas como reflexiones y críticas a la sociedad, a la globalización, la tecnología, el medio ambiente, pero la verdad, amigos, es que hay unas obras en la actualidad que sí se pasan de lanza. De hecho, me gusta mucho la definición de Rubí. Todo lo que no le entiendan o no le hayan sentido es arte contemporáneo. ¿A poco no, amigos? Luego de que la cáscara de plátano y no sé, la verdad se nos hace cosas bien fumadas. ¿Qué opinan ustedes, amigos, acerca del arte contemporáneo? También en este museo van a encontrar obras de Rufino Tamayo, por eso se le puso el museo en su honor, ya que mientras muchos artistas estaban con el tema del muralismo y las
Y las pinturas nacionalistas, Rufino Tamayo se empezó a hacer más cosas como personales, hablando acerca de la identidad. Bueno, ya me callo. La última vez que fuimos, amigos, había una obra de arte de un video de 6 horas en donde un señor estaba revolcándose en el piso. Estaba bien loco. Representaba los últimos momentos de un rey. ¡Wow! Estas ardillas están demasiado acostumbradas a las personas. Hola, amiguitas. Miren, acá un muy amable señor nos regaló cacahuates para alimentarlas. A ver si alguien quiere venir. Le voy a hacer como él. Ya, se robó mi cacahuate. Míralo, 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 míralo. A ver, mejor a ver si quiere venir al celular. ¡Ay, qué bonita! No lo intenten en casa, amigos. Nos dicen los vendedores de cacahuates que estas ya están muy acostumbradas a la gente y pues no muerden. Eso nos dicen para que les compremos cacahuates, ¿verdad? Pero, pues las ardillas, si te muerden, pueden transmitirte rabia. No lo intenten en casa. Miren, amigos, este es el ingreso hacia el zoológico. Es gratis todos los días de la semana. Es uno de los más grandes y antiguos en Latinoamérica y en la actualidad se enfocan mucho en el tema de conservación. Tienen varios programas de reproducción de especies. Por ejemplo, ahí pueden ver al famoso ajolotl. También tienen programa de reproducción de lobos, de un tipo de conejito. De hecho, es el único zoológico en todo el mundo que está afuera de China que ha logrado reproducir al oso panda. Justo ya solo queda un oso panda, se llama Chin Chin, que significa esperanza. También hay pingüinos, monos, aves. Tiene bastante variedad de animalitos, amigos. Más o menos uno se echa unas 3 horas para visitar el zoológico, entonces también hay que decidir. Lo siento, amigos, no se puede hacer todo Chapultepec en un día. Hay que tomar decisiones difíciles. Llegamos al mero mole de José, al Jardín Botánico. La verdad es una muy buena opción para los amantes de los arbolitos y la naturaleza. Y algo muy padre de aquí es que está como organizado por ecosistemas y te va dando información de lo que estás viendo. Aquí, por ejemplo, tenemos humedal y pradera. Miren estos qué bonitos. Estos son los nenúfares o lirios acuáticos. Cuac, 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 cuac. Me encanta, amigos, que hay letreritos con los nombres de las plantitas. Miren, todos estos que están aquí son plátanos. Oh, miren ahí, creo que ya está saliendo uno, ¿o qué? Por aquí tenemos la famosa biznaga, amigos. Esta está en peligro de extinción, amenazada porque antes se hacían dulces de ella. Miren nomás cómo se llaman estas plantitas, este tipo de cactus, amigos. Asiento de suegra. ¿Qué opinan? ¿Le queda el nombre o no? Si no me creen, ahí dice. No, ¿cómo crees? No, yo no sentaría a mi suegra ahí. No, ¿verdad? ¿No vamos a sentar ahí a tu abuelita? ¡Wow! No conocía el árbol de la canela, amigos. Y sí, huele totalmente, ¿eh? ¡Ah, qué rico! Esta de aquí es la famosa hoja santa. Está gigante. La utilizan en platillos en la gastronomía en Chiapas, por ejemplo, en las comunidades. Y por acá, amigos, tenemos el orquidiario. ¡Wow! Vean estas hojas gigantes, más grandes que ella. Están como mutantes, ¿no? Esta es una orquídea, la que siempre se me muere, bebé. Oh, está bien bonita esa, ¿eh? Según José, explicándole a Sofi todo lo que conoce. Wow, nos sorprende que sí hay muchísimas orquídeas. Lo que sí es que yo creo que no es temporada porque hay muy poquitas floreadas. Pues mucho jijiji, jajaja, pero todavía nos falta otro de los imperdibles del bosque de Chapultepec. Si tienen a alguien como José que es amante de las plantitas y todo esto, acárrienlo, amigos. Ándale, vámonos. Pues Sofía, que quiere ver las plantitas. Ay, sí, Sofía. Como tip, amigos, pueden entrar al Facebook del Parque de Chapultepec. Ahí vienen todos los horarios de los eventos, de los talleres, de los recorridos, por ejemplo, del Jardín Botánico. Normalmente son los sábados y de los domingos, por ahí de la 1 a 2 de la tarde. Oigan, amigos, si se preguntarán, ¿el bosque de Chapultepec, quién es el dueño o quién lo administra? Pues básicamente es un espacio público, o sea, todos los mexicanos somos dueños de estas áreas verdes, pero no lo administra gobierno, lo administra un fideicomiso. Entonces, si ustedes quisieran hacer alguna donación para el bosque o quisieran participar en alguno de los proyectos, aquí les dejamos las redes y la información del fideicomiso del bosque de Chapultepec para que se pongan en contacto, amigos. La verdad es que hacen una enorme chamba para mantener toda esta área verde.
Siguiente parada, el Museo Nacional de Antropología. Todavía ni entramos y ya nos recibe este increíble monolito de Tlaloc, el dios de la lluvia. Tlaloc fue uno de los dioses más venerados por nuestros antepasados porque la lluvia la relacionaban con la agricultura. De hecho, los gobernantes utilizaban a Tlaloc como símbolo de poder. 7 metros de altura, 170 toneladas y es original, amigos. Dato curioso, cuando lo trajeron aquí al museo, en el camino se soltó una lluvia, pero señora lluvia, muy fuerte. Y pues el hecho de que lloviera durante su traslado, la gente lo interpretó como si el dios de la lluvia sí estaba dando su aprobación de que lo pusieran aquí. Obviamente no puede faltar la fotito con Tlaloc. ¿Fotito, bebé? Amigos, aquí en Chapultepec hay muchísimos museos, pero el que sí o sí tienen que visitar es justamente este. Y es que el Museo de Antropología es el más importante de México, guarda una amplia colección de objetos prehispánicos y etnográficos que retratan pues toda la historia y la cultura de México, amigos. De hecho, es considerado entre uno de los mejores de Latinoamérica y está en el top 20 de todo el mundo. Amigos, ahí para que se den una idea, la colección completa tiene 7 millones de piezas y están exhibidas únicamente alrededor de 10,000. O sea, no es ni el 1%. Y aún así, un día entero no basta para ver todas las salas a detalle. Pero bueno, no se preocupen que Sin Postal al servicio de la comunidad, aquí les vamos a dar un breve recorrido con las piezas que no se pueden perder cuando vengan a este museo. Miren, aquí por ejemplo, en la sala de los primeros pobladores, nos llamó la atención estos huesos de mamut originales, este muralote con los megamamíferos de hace millones de años y las pinturas rupestres de las culturas de allá de la Baja. Esta se llama la Cueva del Ratón, amigos, es una réplica. Llegamos a Teotihuacán, amigos. Esta enorme réplica va a ser imposible que no la vean. Se llama Pirámide de la Serpiente Emplumada. Esta que está aquí es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y este es Tlaloc, el dios de la lluvia. Miren, para que dimensionen el tamaño, Rubí contra la pirámide, amigos. Este es sin duda una de las más representativas de Teotihuacán. Esta zona arqueológica está muy cerquita de aquí. De hecho, si vienen de vacaciones a Ciudad de México, vale mucho la pena que se den la vuelta a Teotihuacán. Van a poder ver en vivo y en directo la majestuosa pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, amigos. Amigos, y otra de las joyas de esta sala es este disco que representa al dios de la muerte. Acuérdense que para la mayoría de las culturas prehispánicas, la muerte no significaba el fin, sino el inicio de una nueva vida. Amigos, llegamos a ver esta otra joyita, los famosos atlantes de Tula. Estos pertenecen a la cultura de los toltecas, quienes se ubicaron en el centro de México. Su ciudad más importante fue Tula, que hoy en día se encuentra en el estado de Hidalgo. Son una serie de 4 esculturas gigantes, miden más de 4 metros. De hecho, son las esculturas más grandes de todo Mesoamérica. Representan a los guerreros toltecas, específicamente a Quetzalcóatl en su forma de guerrero. No es una sola pieza, está dividida en 4 y ahí se ve la representación de cómo lo subieron a lo alto de unas plataformas porque los 4 gigantes sostenían el techo de un templo. Si vieron el tamaño, o sea, en serio están enormes. Y aquí solo hay uno, pero si van a Tula, ahí van a encontrar los 4 formaditos. Otra zona arqueológica que les recomendamos mucho visitar. Miren esto, por aquí tenemos una réplica de una cancha de juego de pelota. Ahí están los aros en donde había que meter el gol. Amigos, nos sorprende bastante que en la mayoría de las zonas arqueológicas uno encuentra canchas de juego de pelota. A pesar de que eran civilizaciones diferentes, en tiempos diferentes y ubicaciones diferentes, era una práctica que tenían en común. Cada civilización tenía sus propias reglas, pero la esencia era la misma, amigos. Canchas en forma de I y los jugadores tenían que meter pelotas de hule a través de aros de piedra, así como estos que vemos por aquí. Y solamente podían pegarle la pelota con la cadera, los codos o las rodillas. Y justamente una de las zonas arqueológicas en donde más juegos de pelota se han encontrado es en el Tajín. Ahí se descubrieron 17 canchas. Qué padre, ¿no? De seguro estos se la pasaban echando reta todo el día. El Tajín perteneció a la cultura de los totonacas. Y miren, en esta estela que fue encontrada en esa región, nos demuestra cómo el juego de pelota fue tan importante para esta cultura. Aquí vemos cómo están preparando a un jugador
previo a un partido con toda su indumentaria. Y es que no era un deporte así como los conocemos hoy en día, se usaba para fines religiosos y también políticos. Cuando había un conflicto entre dos grupos diferentes, mediante el juego de pelota resolvían ahí el problema. Miren, esta pieza también es de los totonacas, ellos estuvieron en Veracruz y Puebla, este es de Puebla y representa al dios de la lluvia. No le llamaban Tlaloc, pero se parece, ¿no, amigos?, al que vimos hace ratito. Pues bienvenidos a las culturas de Oaxaca, amigos. Miren, esa pintura de por allá es Monte Albán, que perteneció a los zapotecas. Las culturas prehispánicas consideraban a los animales y elementos de la naturaleza como sagrados. Miren, aquí por ejemplo vemos como en esta máscara de jade representaron al dios murciélago. Consideraban a este animalito el mensajero entre el mundo de los vivos y los muertos. Esta es una de las joyas de esta sala y pareciera que está grande, pero en realidad está chiquitita. Es como del tamaño de mi mano, vean. Aquí lo interesante, amigos, es que los dientes, los colmillos y los ojos están hechos de concha y la máscara en sí de jade, materiales que no habían en Monte Albán. ¿Y de dónde creen que lo obtenían, amigos? Pues del comercio, del trueque. A veces se cree que las civilizaciones siempre estaban en guerra, peleándose los unos con los otros, pero no, todo lo contrario, prosperaron tanto porque tenían muchas rutas de comercio y no solamente intercambiaban bienes, también conocimiento. Oigan, y mucho de lo que se sabe de las culturas es por medio de los códices, que son prácticamente los libros de antes, estos pergaminos gigantes en donde relataban historias, rituales, tradiciones. Amigos, pues con ustedes las famosas cabezas olmecas, las esculturas más representativas pues de la cultura olmeca, la que es considerada la madre de todas las civilizaciones mesoamericanas. Ahí para que se den una idea, los olmecas fueron antes que los romanos. Aquí en el museo vamos a encontrar 2 de estas cabezas monumentales colosales, pero en total se han encontrado 17 en lo que hoy es Tabasco y Veracruz. Y pues representan a líderes o gobernantes. Se supone que tienen características y facciones únicas, todas diferentes. Nosotros la verdad siempre hemos visto todas las cabezas olmecas iguales, pero ahorita vamos a prestar más atención. Esta está un poquito más chiquita, sí está diferente, bebé. Ve, este tiene los labios como más gruesos y la nariz más chata. Más carnositos. Está más carnosito, ¿eh? Pesan alrededor de 20 toneladas. De hecho, aún no se sabe cómo los olmecas las transportaban porque están hechas con piedra volcánica de una sola pieza. Cuando vean piedras así largas con jeroglíficos, amigos, con figuras, a estas se les llaman estelas. ¿Contenían eventos históricos o hablaban acerca de la vida de algún gobernante? Hagan de cuenta como el Facebook de antes. Ya ven cómo desde tiempos ancestrales el ser humano tiene la necesidad de dejar plasmado y de compartir eventos importantes de su vida. ¡Abrazo, abrazo! Miren, ahí está la Sofi, queriéndonos abrazar. Pues bienvenidos, amigos, al mundo maya. De los mayas se tiene un poco más de información y piezas que de otras civilizaciones, porque primero que nada sus zonas arqueológicas están ubicadas en zonas selváticas, o sea, estaba un poquito más difícil de acceder ahí. Y segundo, cuando llegaron los españoles, pues ya habían muchos sitios que estaban abandonados. Recordemos que los españoles destruyeron los templos y construían iglesias para evangelizar. No tenía caso destruir un templo donde ya no había gente. El ejemplo más claro de esto es Chichén Itzá. Está súper bien conservado porque cuando llegaron los españoles ahí ya no habitaba nadie. En esta sala lo que no se pueden perder es la famosa tumba de Pacal. Yo creo que Pacal sí debe ser el personaje más famoso del mundo maya y se popularizó justamente cuando se descubrió esta tumba en la zona arqueológica de Palenque hace 70 años. Esta es una representación de cómo se cree que lo enterraron con toda su ornamenta de jade. De hecho, aquí se encuentra la famosa máscara, otra de las joyitas del museo. En realidad es un mosaico de 340 piezas de jade. Solamente a las personas con más alto rango o las más importantes las enterraban con objetos de jade. Y pues así, tal cual ven esto, amigos, así lo encontraron. Esta es una réplica de 1 a 1 del mismo tamaño. ¿Cómo ven, amigos? La tumba del gobernante maya Pacal. A mí me sorprende demasiado el tamaño del sarcófago de piedra. Y vean el grosor de la lápida.
Cuando lo encontraron, surgió la idea de que el sarcófago era una nave espacial. Y es que en la lápida, miren, a ver si se alcanza a ver ahí, en la lápida se ve Pakal así como sentado, como si fuera a despegar, y arriba de él hay un árbol. Es parte de la ideología maya, pero la gente empezó a decir que eran como los controles de una nave espacial, amigos. Miren, aquí de ladito hay otra ventana donde se aprecia mejor y en serio es enorme. O sea, me impresiona el detalle de grabado en las piedras, todo. O sea, de verdad es majestuosa esta tumba. Miren, esta es la zona arqueológica de Palenque y esta tumba actualmente se encuentra en el interior de esta pirámide. Obviamente, pues no se puede sacar y está cerrado al público por temas de conservación. Definitivamente, Palenque es una de nuestras zonas arqueológicas favoritas del mundo maya. Ya tenemos video, pásenle a ver todos los videos de Chiapas. A ver si es cierto que me están poniendo atención, amigos. Esta es la serpiente emplumada. Los mayas le llamaban Kukulcán. Y aquí al fondo tenemos al dios de la lluvia. Los mayos le llamaban Chac. ¿A quién se parece, amigos? ¿A qué se parece? Igualito al que les enseñamos de Teotihuacán, ¿no? Kukulcán es el equivalente a Quetzalcóatl y Tlaloc a Chac. De hecho, es otra de las características más importantes que tienen en común las civilizaciones prehispánicas, que eran politeístas, o sea que no adoraban a un solo dios, sino a varios, y por lo general relacionados con elementos de la naturaleza, que el sol, la luna, la lluvia, etc. Y también por lo mismo de que había mucha interacción, intercambio entre ellos, pues sus dioses también tenían similitudes. Y hablando de intercambios, amigos, estas figuritas se encontraron en el interior del cenote de Chichén Itzá, pero son figuritas que provienen de Colombia. De hecho, en el Museo de Oro de Bogotá pueden encontrar más de este tipo. Aquí con los mayas se han encontrado estelas muy bien conservadas y gigantes, todas unas obras de arte. Y en la parte de afuera de la zona maya, amigos, está esta fachada increíble. Van a ver que ahorita Rubí me va a pedir la foto. Van a ver. Miren, ahí en la parte de arriba está... Correcto, Chac. Y por acá al fondo están los famosos murales de Bonampak. Estos, así como los ven, bueno, un poquito más acabadones, los pueden encontrar en la zona arqueológica. Si están con acceso al público para que los vean. Increíble obra de arte, ¿no, amigos? Wow. Réstenle a Tlaloc, amigos, porque ya se nubló y como que quiere empezar a llover. Y es que cuando llueve, todas las salas de afuera las cierran y ya no las vuelven a abrir. Creo que ya se vino la lluvia. ¡Viene la lluvia! ¡Tlaloc! No, amigos, definitivamente Tlaloc no nos escuchó. ¡Vean esto! ¡Nos vamos a inundar! ¡Wow! Amigos, y otra de las figuras que les recomendamos que presten atención es a los famosos chacmols. Están presentes también en muchas de las culturas y cada una tiene su peculiaridad, pero lo van a identificar muy fácilmente porque es como un hombrecillo acostado en su espalda, viendo con la cara hacia un lado, hacia arriba y sosteniendo sus manos como una vasija o un recipiente que se cree que se utilizaba principalmente para dejar ofrendas. Este, por ejemplo, es de los tarascos, una cultura que aún podemos encontrar en la actualidad. Están muy presentes en el estado de Michoacán con su propia lengua, sus costumbres y tradiciones. Amigos, pues bienvenidos a la sala de los mexicas, la civilización que se estableció en el Valle de México y fundó México Tenochtitlan. Otro chacmol acá de los mexicas, amigos. Fue una civilización muy importante porque durante muchos años dominaron la región por medio de la guerra, la agricultura y el comercio. De hecho, cuando los españoles vencieron a los mexicas, en ese momento fue cuando termina la historia de México prehispánico y comienza la parte de la conquista y la colonia española. Miren, este de aquí es la piedra de Tizoc, prácticamente es como un trofeo porque están representadas 15 conquistas que los mexicas hicieron. Acuérdense que los mexicas eran un pueblo de guerreros conquistadores que sometían a otros pueblos. Vean muy bien esta pintura porque este es el origen de la Ciudad de México. Los mexicas construyeron Tenochtitlan en medio de un lago. Y todo eso no es una sola isla, amigos. Es un conjunto de muchas pequeñas islitas artificiales, las chinampas. ¿Se acuerdan de Xochimilco? Y pues poco a poco la ciudad fue creciendo hasta lo que es hoy en día el monstruo de la Ciudad de México. Sí, amigos, la ciudad está sobre un lago. ¿Te está gustando el museo, Sofía? ¿Te está gustando el museo, preciosa?
Amigos, llegamos a la pieza más importante de todo el museo, la famosa Piedra del Sol. Es una escultura tallada en una sola piedra, mide 3.6 metros de diámetro y pesa más de 24 toneladas. Esta perteneció a los mexicas. Ahí les va una pequeña explicación, amigos. Originalmente se le llamó calendario azteca, pero ni es calendario ni es azteca. En realidad es una representación de la cosmovisión mexica. Ellos pensaban en el universo como un ciclo de creación y destrucción que se dividía en eras o también llamados soles. La creencia es que estamos en el quinto sol, gobernados por Tonatiuh, que es la cara que está en el centro. Y las 4 figuras de los alrededores son los 4 soles anteriores. Cada sol terminó con una catástrofe. Por ejemplo, el primer sol terminó porque los humanos se volvieron arrogantes y fueron devorados por jaguares. En el segundo sol, los humanos se volvieron soberbios y fue destruido por huracanes. En el tercer sol, la humanidad se corrompió y acabó por una lluvia de fuego, meteoritos. Y el cuarto sol, los humanos se volvieron flojos y terminó por inundaciones. El quinto sol, en el que estamos ahorita, está relacionado con la Tierra. Entonces los mexicas creían que la humanidad está destinada a acabar por terremotos. Y luego, amigos, siguiendo con la explicación, afuera de los soles, el siguiente anillo representaba el ciclo del tiempo. Representan los 20 días del mes. Para los mexicas existían 18 meses de 20 días cada uno. Y dato curioso, había 5 días adicionales que no pertenecían a ningún mes y los consideraban como días de mala suerte. Obviamente aquí es foto obligada, amigos. Chequen nada más el grosor de la roca. Está inmensa. Amigos, qué risa con Sofía, hasta parece que entendió. Su papá levantó una mano y ella la otra. O sea, en serio, qué foto les tomé, vean. Miren, amigos, este es el origen de los mercados que conocemos hoy en día. Se trata del mercado de Tlatelolco. Se dice que en su momento más de 30,000 personas se reunían en este lugar cada día para intercambiar sus bienes. Este de por acá, amigos, también vale mucho la pena que lo visiten. Se trata del penacho de Moctezuma. El original se encuentra en Viena. Dicen que está muy frágil como para traértelo, pero bueno, la verdad es que esta réplica es toda una obra de arte. Se mandó a hacer hace 80 años con un artesano mexicano. Y las plumas, estas grandotas, son plumas de quetzal, tiene incrustaciones de oro. Es una joyita, amigos. Y aquí la que todos aplican es tomarse la foto con el penacho puesto. Y con ustedes, Moctezuma. Oigan, y a pesar de la caída de los mexicas y todo este tema de la colonización, su legado perdura hasta nuestros días. Su arte, su historia, su cultura son parte fundamental de nuestra identidad como mexicanos. De hecho, tan solo el nombre, amigos, México es como le llamaban a la capital de Tenochtitlan, se llamaba México Tenochtitlan. Viene del náhuatl, que significa en el ombligo de la luna, y a pesar de que los españoles llegaron y pusieron de que la Nueva España, no, se le quedó México. Y de hecho, el náhuatl es una de las tantas lenguas prehispánicas que aún existen. Amigos, y finalizamos este recorrido con las culturas prehispánicas del norte de México. Estas en su mayoría fueron nómadas. Es por esto que no encontramos pirámides o construcciones como tal, pero lo que destaca de estas civilizaciones son objetos y pinturas rupestres que se han encontrado en cuevas. Y es que el norte de México se caracteriza por tener un clima más árido, más desértico. Solamente en ciertos lugares donde sí se tenía acceso a una fuente de agua, sí encontramos civilizaciones. Una de ellas, por ejemplo, es Paquimé. Y la quemada en Zacatecas, de los chichimecas, por favor. Qué risa, José. Cualquier cosa que salga de Zacatecas, de que yo, bien orgulloso. Amigos, y el museo también tiene un segundo piso, les decimos que está gigante, y aquí más que nada uno puede encontrar textiles, vestimentas tradicionales, máscaras, una que otra artesanía, costumbres. Si todavía traen pila y no están tan cansados, vale la pena que se den un recorrido rápido por acá arriba. Miren, por ejemplo, esta máscara, sombrero, la verdad no sé cómo le digan, se utiliza actualmente en la famosa danza del venado, amigos, al norte de México, y pues es un venado real. Y este de acá es arte wixárika de los huicholes, otro grupo que todavía encontramos en México. ¡Lo logramos! De rapidito, pero recorrimos todas las salas. Amigos, en serio, es un museo que les recomendamos mucho que vengan a visitar. Esperamos que les sea muy útil este recorrido express que hicimos para ustedes. Y por cierto, también todos los días hay recorridos guiados por parte del museo. Nada más se acercan a taquilla a preguntar. Duran más o menos 1 hora. ¿Tú también quieres explicar, mi amor?
¿Te gustó el museo, nena? Sí, papi, quiero un imán. Muy bien, bebé, solo por ti compraremos un imán. Obviamente, Sofía escogió la piedra del sol, hasta ya se la está comiendo, amigos. Amigos, y último tip antes de irnos. En general en todo Chapu como que no hay muchos baños, así que si ven uno, aprovéchenlo. Sí es una cuestión a mejorar, creemos nosotros. Y aquí en el Museo de Antropología los baños son gratis. Aunque no entren al museo, pueden entrar a los baños. Sin postal, al servicio de la comunidad. Y miren, amigos, aquí saliendo del museo siempre están aquí los voladores de Papantla. Ahí van, ya empezaron a girar. Ahí va subiendo el último volador de Papantla. Ese es el que se pone en la parte de en medio a bailar mientras los otros se lanzan con las cuerdas, amigos. Y seguramente ya habrán visto a los voladores en muchas ocasiones, pero ¿qué significa? Pues básicamente es una ceremonia totonaca, o sea, de orígenes prehispánicos, y es para pedir por la buena cosecha y la salud. Dato curioso, amigos, son 4 los que vuelan porque representan a los puntos cardinales y los 4 elementos, y la persona que se queda arriba bailando representa el movimiento del cosmos. Ahí va, ahí va, ahí va. Pongan atención, amigos, y de repente van a ver que hacen cambio de posición. Oigan, y no están amarrados, solamente hacen como un tipo nudo y les queda como asiento. O sea, sí se pueden caer en cualquier momento. No es tal cual un arnés. Sí, no es un arnés. Ahorita van a hacer el cambio de cabeza a pies. Ahí va, amigos, ahí va. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo, Sofía! ¡Bravo, hermosa! Apláudeles a los voladores, hermosa. ¿Te gustan los voladores de Papantla, bebé? ¿Te gustan, princesa? ¿Sí? Amigos, pues hora de despedirnos. Esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Muy recomendado venir a Chapu. Ya vieron, hay actividades para aventar y para todos los gustos y todas las edades. Pero bueno, ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Diles adiós. Te dice, ya me quiero ir a casa. Chop, chop.